es necesario, teniendo en cuenta el Evangelio de hoy y como otros paralelos, pedir la verdadera fortaleza, que proviene de qué virtud. Por supuesto, la fortaleza es una virtud moral, sobrenatural, porque hay fortaleza adquirida, como las cuatro, ustedes recuerdan, ¿no? Las tres teologales, las cuatro morales, que vienen a rectificar no el fin, fe, esperanza y caridad, sino los medios para llegar al fin, rápidamente. Entonces, las cuatro naturales, estas morales que se llaman, vienen a paliar, a remediar, a poner remedio sobrenatural a las cuatro, o sobre todo a las heridas del pecado original, a las vúlneras que le llama la teología, heridas. No un daño irreparable, sino una herida, una enfermedad que se puede curar o que tiende a curarse con justamente la gracia, ¿no? Y la gracia viene entonces por estos canales que se llaman las virtudes, algunas a rectificar o a darnos el orden, a poner orden y a poner lo que nos falta en el orden al fin último, al conocimiento de Dios, al amor de Dios y a la tendencia hacia Dios, virtudes teologales, y estas entonces a apuntalar a las diferentes potencias del alma que han quedado heridas. La inteligencia quedó herida por la ignorancia, entonces está, por supuesto, la fe, pero también el orden moral, la prudencia. Después, la voluntad, el alma quedó, en cuanto a la voluntad, en cuanto a la tendencia al bien, herida gravemente por una vulnerabilidad, o sea, por una herida que se llama malicia. Entonces, nuestra tendencia al bien está desviada y entonces a veces no queremos el bien real, sino bienes aparentes o males que tienen aspecto de bien. Y después otras dos virtudes, la templanza y la prudencia y la justicia, no lo dije, que era la justicia la que rectifica la voluntad respecto a su tendencia al bien, y las otras dos virtudes cardinales nos rectifican los apetitos que se llaman, uno el irascible y el otro el concupiscible. El concupiscible que tiene ese desorden de tender a los bienes delectables sin el orden de la razón y o sea, con desorden justamente, porque son las pasiones desordenadas, el seguir los instintos en vez de la razón, y el irascible, que es el apetito que Dios ha puesto en el alma, herido también por el pecado original, que nos hace emprender o poner justamente fortaleza en los asuntos arduos respecto a la búsqueda del bien, ¿no? Entonces, la fortaleza viene a apuntalar nuestra debilidad, en definitiva. Ustedes piensen en la debilidad que tenemos habitualmente, o en las debilidades de San Pedro negando a nuestro Señor, o en las debilidades de Santiago. ¿Santiago débil? Sí, ayer lo vimos en el Evangelio, ¿no? Vienen a pedir algo desordenado, pero eso es, por supuesto, falta de fe, cuando no eran todavía confirmados, no fueron todavía confirmados por el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no? Después de Pentecostés, no, ya no se les puede atribuir pecado alguno, porque fueron confirmados en gracia, nos dice la teología. En cambio, antes, bueno, ¿y cómo falta la fortaleza? Y porque la fortaleza, que es una virtud moral, se puede pecar por exceso o por defecto, quedándose corto, la cobardía, pero el seguir los impulsos desordenadamente también es un pecado contra la fortaleza. Es demasiada fortaleza contra el dictado de la prudencia, que debe intervenir en todas las virtudes, aún en las teologales, no respecto al fin, sino respecto al modo, cuidado. Pero respecto a las morales, si las virtudes morales no son prudentes, no son morales, no son virtudes. Bueno, esto es un tema muy bonito de Santo Tomás y de la teología moral, que lo trata. Entonces, en este caso, el de la fortaleza, es también, como las demás, un justo medio entre dos excesos viciosos, justamente. Uno por defecto, que es la cobardía, y otro por exceso, que se llama temeridad. ¿Y cuándo tuvo temeridad Santiago? Por ejemplo, en aquella ocasión, y vean ustedes la respuesta de nuestro Señor, fue semejante a la del Evangelio de ayer. ¿Se acuerdan? El Evangelio de ayer, la madre de Zebedeo, que va a pedir una dignidad que todavía no les tocaba ni a nuestro Señor, ni a ellos pedir, ni a nuestro Señor otorgar. Y le dijo a nuestro Señor, no sabéis lo que pedís. Eso será dado por el Padre Celestial a lo que Él digne, en fin, a lo que Él se digne de dárselo.
Entonces ellas pedían, la madre pedía, y ellos también pedían un puesto en el reino de los cielos a la izquierda y a la derecha. Entonces nuestro Señor le dijo, no, ¿beberéis el cáliz que yo debo beber? ¿Estáis dispuestos? Sí. Bueno, ahí se ve la fortaleza, ¿ven? Y después lo bebieron, de hecho, porque murieron mártires. Pero en ese momento no, pidieron algo desordenado. Pero el otro pedido que le hicieron a nuestro Señor, que muestra su impulsividad, y por eso Jesús les puso, a los dos hermanos les puso, ¿cómo les llamaba? ¿Se acuerdan? Boanerges, o sea, los hijos del trueno. Parece que eran un poco impulsivos los muchachos. ¿Y qué pasó? ¿Conocen ese? Es muy bonito. Bonito, digo, por la moraleja. Porque bonito no puede ir no bonito. Algo que nosotros a veces tendríamos la tentación de pedir. Y de hecho, habría que pedirlo en muchas circunstancias. Pero aquí nos encontramos con el texto del Evangelio y la interpretación de los padres, que es bastante clara y constante y evidente. A saber, nuestro Señor mandó a sus discípulos para predicar e ir adelantándose a donde Él tenía que ir, lugares diferentes, ¿se acuerdan? Los 72 discípulos. Y resulta que hubo algunos pueblos, volvieron los apóstoles, o estos discípulos, diciendo que no, que había ciudades que no querían recibirlo, que no iban a recibirlo. Qué bonito, ¿no? Entonces salieron los dos hermanos, hijos del trueno. ¿Quiere el Señor que pidamos que mande, que descienda fuego del cielo sobre estas ciudades y las elimine como a Sodoma? ¿Qué le respondió nuestro Señor? ¿Qué hubiéramos respondido nosotros si, por ejemplo, vemos que Barcelona se está convirtiendo en Sodoma? Moisés tuvo una pulseada ahí, o sea, un pulso, ¿no? Le dicen ustedes con Dios, en el caso de Sodoma y Gomorra, las otras tres más, las 5, las pentapolis, que se habían caído en este vicio que le dejó el nombre a la posteridad, ¿no es cierto? Y las iba a destruir, sí, y Moisés casi le gana alegándole que había algunos justos, que si encontraba 50 justos, Señor, porque precisamente podemos sacar la cizaña, pero ¿cuál es el criterio? Sí, claro, la cizaña es mala en sí mismo, pero cuidado, que si sacas la cizaña y arrancas también el trigo, estás haciendo daño al trigo. Entonces Moisés alegó esto, hay 50, si hubieras encontrado, Señor, 50 justos, ¿la destruirías? No, bueno, por esos 50 justos, bueno, le dice Moisés, había ido demasiado lejos. Y si encontraras 40, sí, y si encontraras 30, porque fuese dando cuenta que no había. Y si encontraras 10, también no la destruiría, la perdonaría. Y Sodoma y Gomorra y las demás fueron destruidas, o sea que no encontró ni 10. Pero si hubiera encontrado 10, entonces, bueno, y volvemos a lo de ¿por qué nuestro Señor les dijo y le respondió a estos dos hermanos hijos del trueno, no sabéis de qué espíritu sois? Ayer leíamos en el Evangelio, no sabéis lo que pedís. Dos, aquí hay, el vicio no está solamente en la cosa en sí, sino en la prudencia. No sabéis, en esta respuesta del Señor es muy ilustrativa, no sabéis de qué espíritu sois. O sea, ¿qué espíritu los estaba moviendo a estos dos hijos del trueno cuando pidieron fuego del cielo sobre esas ciudades? Clarísimo, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Y nuestro Señor, cuando empuñó el látigo y barrió a latigazos a los mercaderes y a los capistas, eso fue un ejemplo de fortaleza. Y sin embargo, Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, no es tan fácil, no es matemática la cosa, hay un justo medio determinado por la prudencia, que a su vez está determinado, porque la prudencia es virtud de la inteligencia. Pero si antes, o si la prudencia, no antes no, antes por arriba, si la prudencia no está guiada, dirigida por la fe, por la doctrina, por la verdad, tampoco es prudencia. Pero la prudencia aplica la solución a los casos concretos según la norma de la fe. Y entonces, ¿qué convenía en ese momento, según el Espíritu de nuestro Señor? ¿Que caiga fuego del cielo o esperar que recapaciten y se arrepientan y lo reciban a nuestro Señor? Parece que era eso lo que Dios buscaba, lo que nuestro Señor buscaba. Entonces, volviendo al principio que decíamos, ¿qué fortaleza tenemos que pedir nosotros? Esta es la del Evangelio de hoy. Cuando seamos perseguidos, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál fue la actitud de nuestro Señor cuando lo persiguieron? La de los mártires. Algunos mártires huyeron, se escaparon. Otros se presentaron personalmente al juez. ¿Ven? Y todos fueron mártires. Algunos cayeron, apostataron.
y después se repitieron. Entonces hay que pedir esta fortaleza, guiada por la prudencia, que nos haga practicar los dos actos propios de la fortaleza, en todo caso. Uno de los actos propios es la paciencia. Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas, que es el soportar con igualdad de ánimo, de alma, es decir, sin defeccionar, quiere decir eso, sin defeccionar a Dios, por supuesto, sin apostatar, los sufrimientos que tengamos que sufrir. Esto también es virtud de la fortaleza del apetito irascible, porque lo normal, o lo normal, humanamente hablando, lo habitual es justamente huir de las cruces, apartarse del sufrimiento, del dolor, del mal, lógico, ¿no? Entonces la paciencia nos enseña a soportarlo por amor a Cristo, primero, y el ejemplo es nuestro Señor y los mártires. Y en segundo lugar, pedir también el otro acto, que es el agredi, llaman los latinos. O sea, un acto de soportar es el por decirlo, negativo. Y el encarar o el atacar, el ataque. Agredi es el ataque, ¿no? El ataque, cuando hay que, por ejemplo, los soldados, la valentía del soldado, ¿cuándo se muestra? Bueno, precisamente en la lucha, en la batalla, en el valor, en el arrojo, etcétera, lo que hicieron los mártires. Bueno, entonces, pedir estos dos actos que son, ya le digo, infundidos por Dios en el alma, en la medida que, por la gracia, en la medida que lo pedimos, en la medida que lo necesitamos, y sobre todo para los combates que se avecinen de este tipo, de los últimos tiempos, que tienen que verificarse todos estos signos que da nuestro Señor y los demás que da en San Mateo, por ejemplo, ¿no? Es de San Lucas, ¿no? Sí. Y sobre todo los combates que tengamos, como decíamos ayer también, que tengamos que emprender contra nosotros mismos o contra el hombre viejo, porque el hombre viejo no es un viejo sin fuerza, justamente. El hombre viejo reclama y manifiesta sus derechos todo el tiempo, en nuestra vida diaria. Y hay que mortificarse, y hay que vencerse, y hay que luchar, hay que pelear, y con valor. A veces hay que soportar, y también con valor, precisamente, y tolerar, la verdadera tolerancia, por caridad, porque no podemos hacer otra cosa, los males que no podemos corregir en la sociedad y en nosotros mismos. Porque, claro, es muy fácil. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Pero nuestro Señor no decía que eso debía aplicarse su palabra literalmente. Y la historia de la Iglesia lo prueba, con el ejemplo de Orígenes. Entonces, no es tan fácil. ¿Sí? Si fuera cuestión de, bueno, como tengo malos pensamientos, Orígenes, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera cortado la cabeza. Así no tenemos malos pensamientos. Entonces, no es cuestión de... O sea, habrá que tomar las resoluciones, a veces valientes, de tirar por la ventana un ordenador, o no ir más a tal lugar, o no sé, por cuestiones así, sí, pero otras más temerarias. Entonces, volviendo y resumiendo y terminando, hay que pedir a estos santos, como a Santiago, por ejemplo, la gracia de la paciencia, por un lugar. Cuidado con los impulsos. Los impulsos llevan a cometer graves errores, graves imprudencias. Pero a veces hay que seguir las inspiraciones del Espíritu Santo por el don justamente de fortaleza y de consejo, que nos hace ser, entre comillas, impulsivos, o sea, valientes, no impulsivos, porque impulso implica irracionalidad. Hay que usar esa fuerza que Dios nos dio, pero no con irracionalidad, sino con prudencia, o bajo la acción del Espíritu Santo por el don de consejo, que va por encima de la prudencia, no está en contra de la prudencia, sino por encima. Bueno, estamos yendo muy lejos, así que esta gracia, ¿no?, de la prudencia, pero el valor también, para que cuando llegue el momento de dar testimonio, bueno, no pensemos en, uy, ¿qué voy a decir? No, nuestro Señor nos dice bien claro que pondrá sus palabras, el Espíritu Santo, en nuestra boca, y la actitud que debamos adoptar para ser realmente testigos fieles de nuestro Señor.